Dicen que la pesca es cosa de hombres, pero aquella noche rompí todas las reglas. Hola, me llamo Natalia, tengo 32 años y jamás pensé que una simple salida de pesca cambiaría mi vida para siempre. Vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en la provincia de Ciudad Real, donde el tiempo parece detenerse y las tradiciones se respetan como un tesoro. Mi marido, Álvaro, siempre había sido un apasionado de la pesca, un ritual sagrado que compartía solo con sus amigos, especialmente con su inseparable compañero, Mario. Yo, en cambio, nunca fui bienvenida en esos encuentros. Siempre me decían que la pesca era un mundo de hombres, y que mi presencia solo estorbaría. Pero esa vez fue diferente. Contra todo pronóstico, Álvaro accedió a llevarme con ellos a la orilla del río Buyaque, bajo la condición de que no molestara ni interviniera en nada. Sospecho que fue una especie de castigo disfrazado, una prueba para que yo entendiera que la pesca no era para mí, y que no volviera a insistir. Sin embargo, el sábado siguiente, con una mezcla de nervios y curiosidad, me preparé para mi primera noche de pesca en el campo. Llegamos mucho antes del atardecer. Álvaro y Mario se movían con una precisión casi militar, montando las tiendas de campaña y preparando los aparejos con una seriedad que me sorprendió. Álvaro parecía un general en guerra contra los peces. Instaló las cañas en el borde del río, bajó una pequeña barca al agua y se sentó en un taburete que parecía un trono, mientras mezclaba con cuidado una extraña pasta en un cuenco grande. Para mí, aquello era alquimia, un conjuro para atraer a las presas invisibles. A pesar de la fascinación inicial, pronto me aburrí. Tomé una caña que Álvaro me había regalado y decidí caminar a lo largo de la orilla. Tenía algo de experiencia pescando, pero con aquellos modernos equipos me sentía perdida. Fue entonces cuando Mario se acercó y, con una sonrisa amable, me enseñó a lanzar el sedal y me indicó un lugar más cómodo para intentarlo. Así comenzó mi verdadera aventura aquella noche. Poco a poco, la pesca empezó a cobrar vida frente a mis ojos, aunque el flotador permanecía inmóvil, como si los peces se burlaran de mi torpeza. Pasaron 5 minutos, luego 10, y nada. La paciencia no era precisamente mi fuerte, así que empecé a mirar alrededor para distraerme. Fue entonces cuando noté que Mario no se alejaba demasiado de mí. Él lanzaba su caña con destreza, esbozando de vez en cuando una sonrisa que parecía dirigida solo a mí. Lo que realmente capturó mi atención, sin embargo, fue el cuerpo de Mario iluminado por los últimos rayos del sol. Iba sin camiseta, y su piel bronceada resaltaba cada músculo, terso y definido. Llevaba unos pantalones cortos deportivos y unas sandalias sencillas, pero en ese momento parecía un dios del verano sobre la orilla del río. Lo conocía desde hacía años, siempre lo había visto como el amigo inseparable de Álvaro, un hombre confiable y correcto. Pero nunca antes lo había visto así. De repente, me sentí extraña, como si una chispa se hubiera encendido dentro de mí. Una mezcla de nervios y deseo que no esperaba. Mario me llamó con voz suave, y tuve que esforzarme para no parecer distraída. «Natalia, ¿me escuchas?», preguntó, acercándose. «¿Quieres probar a lanzar esta caña?». Levantó una pequeña cucharilla metálica, el señuelo que usaríamos para tentar a los peces. Sin pensarlo demasiado, acepté. A decir verdad, la pesca con el sedal tradicional no me interesaba, pero había algo en la forma en que él me miraba que despertaba en mí un impulso desconocido. Me acerqué a él, arreglé mi cabello que se había despeinado por el viento, y me sentí extrañamente segura y atractiva. Mi rostro, sin maquillaje, reflejaba una frescura natural que apenas había notado antes. Mario me enseñó cómo sostener la caña y cómo lanzar la línea. Tras varios intentos torpes, se acercó por detrás para guiar mis movimientos con sus manos. Entonces sentí algo inesperado, una presión firme en mi cuello, un contacto que no era casual. Mi corazón se aceleró y, por un instante, me sorprendí a mí misma al no apartarme. Él susurró con voz ronca al oído: «Te quiero, Natalia». Mi mente dio vueltas. ¿Y Álvaro? La pregunta salió sola, casi sin que la quisiera formular. Él contestó con una sonrisa confiada: «Aquí no nos va a ver. Vamos a escondernos un poco más allá, entre esos arbustos». Aunque sentí que lo que estaba haciendo era un error, un juego peligroso, no pude resistirme. La emoción y el deseo me arrastraban.
Aquel momento se convirtió en el inicio de algo que jamás habría imaginado. La noche comenzó a envolvernos mientras nos refugiábamos entre los arbustos, alejados de la mirada vigilante de Álvaro. Sentía como el aire fresco contrastaba con el calor que se había apoderado de mi piel desde que Mario me había tomado entre sus brazos. Fue imposible resistirnos más. Allí, ocultos bajo el manto oscuro del cielo estrellado, dimos rienda suelta a la pasión contenida. El corazón me latía con fuerza, y la adrenalina de estar haciendo algo prohibido me hacía sentir viva como nunca. Mi vestido, aquel sencillo vestido veraniego de algodón blanco que me había puesto para la ocasión, se arrugó y se deslizó por mis hombros, dejando al descubierto mi piel suave y bronceada. Las sandalias quedaron olvidadas en la orilla mientras nos entregábamos a ese instante robado, entre susurros y caricias que parecían desafiar el tiempo. Mario tenía un aroma a pino y tierra húmeda que me embriagaba, y su cuerpo fuerte y cálido contra el mío me hacía perder la noción de todo lo demás. Pero entonces, como un golpe seco, escuché una voz que me heló la sangre. «Natalia, ¿dónde estás?». Era Álvaro, llamándome desde la distancia, con un tono que mezclaba preocupación y autoridad. Me quedé paralizada, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Mario me susurró que fingiera ir al baño, que se ocultara y que todo estaría bien. Con la voz temblorosa, le respondí, «Estoy aquí, justo detrás de los arbustos. Necesito ir al baño». Me apresuré a arreglar mi ropa y mi cabello, tratando de borrar cualquier rastro de lo que acababa de suceder. Salí con pasos lentos y medidos, como si nada extraño hubiera ocurrido, y Álvaro me entregó un pequeño paquete con cebos para continuar pescando. No pareció notar nada fuera de lo normal y se marchó rápidamente hacia la orilla, con la esperanza de que los peces picaran pronto. Mi mente era un torbellino. Por un lado, la culpa me asfixiaba, por otro, la excitación de lo vivido con Mario me mantenía en un estado casi hipnótico. Y mientras Álvaro se alejaba, yo no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia donde Mario esperaba, con una sonrisa cómplice y una chispa traviesa en sus ojos. Sabía que aquella noche solo había comenzado, y que el juego peligroso en el que me había metido estaba lejos de terminar. Las horas siguientes parecían eternas, envueltas en una mezcla de ansiedad y deseo que me consumía por dentro. Álvaro, ajeno a todo lo que había ocurrido, no paraba de mirar el río con atención, intentando pescar algo mientras Mario y yo manteníamos una distancia prudente pero cargada de tensión. El silencio era pesado, roto únicamente por el murmullo del agua y el ocasional crujir de las ramas bajo nuestros pies. Intenté concentrarme en la pesca, pero mi mente no dejaba de divagar. El roce de la piel de Mario, sus manos firmes guiándome momentos antes, todo eso me perseguía como un fuego que no podía apagar. Álvaro estaba ahí, tan cerca y sin sospechar nada, mientras yo sentía que estaba jugando con fuego. La culpa y el deseo se peleaban dentro de mí, creando un torbellino imposible de ignorar. Mario, por su parte, parecía disfrutar de esta tensión oculta. Cada vez que me miraba, su sonrisa era más profunda, más sugestiva. Empezó a imitar a Álvaro sutilmente, bromeando sobre su forma de pescar, su paciencia y hasta su torpeza con el anzuelo. Vertía en el vaso de Álvaro el doble de brandy que en el suyo, y éste, con su baja tolerancia al alcohol, empezó a mostrar signos evidentes de embriaguez. Al caer la noche, Álvaro apenas podía mantenerse en pie. Tropezaba con la tienda y murmuraba palabras sin sentido mientras intentaba recoger el equipo. Mario se encargó de que el cansancio de Álvaro fuera aún más evidente, asegurándose de que bebiera sin control. Yo observaba esa escena con sentimientos encontrados. Por un lado, me sentía culpable por lo que estaba pasando, pero por otro, sentía una perversa satisfacción al ver a mi marido perdido en su propio mundo, mientras Mario y yo compartíamos una complicidad silenciosa. Cuando finalmente decidimos ir a dormir, Álvaro no pudo ni siquiera llegar a su tienda. Se desplomó sobre su saco de dormir, arrastrado por el sueño y el alcohol. Mario me tomó en brazos con una fuerza protectora y me llevó a la nuestra, esa tienda que parecía un refugio secreto en medio de la oscuridad y el bosque. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que aquella noche sería inolvidable y que nada volvería a ser igual entre nosotros tres. Al entrar en nuestra tienda, sentí el peso de la noche sobre mis hombros, pero también una extraña mezcla de libertad y culpa que me envolvía como una segunda piel. Mario me dejó suavemente sobre el saco de dormir,
sus manos todavía tibias recorriendo mi espalda. La luz de la linterna parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de tela, mientras afuera el bosque murmuraba en silencio. La atmósfera era densa, cargada de un deseo que se había ido acumulando durante horas, y que ahora parecía estallar con una fuerza casi salvaje. Mario me miraba con una intensidad que me hacía temblar. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de pasión y complicidad que me resultaba irresistible. Mi vestido blanco, ya arrugado y algo manchado por el camino, se había deslizado aún más, dejando al descubierto los hombros y parte del escote. Sentí como la temperatura subía dentro de mí, como si el aire mismo se hubiera vuelto más caliente. Nos dejamos llevar sin pensar, entregándonos a una pasión capaz de borrar cualquier remordimiento o duda. Cada caricia, cada beso, era un pequeño acto de rebelión contra las reglas que me habían impuesto, contra la vida que creía tener asegurada. En ese momento, solo existíamos Mario y yo, unidos en un instante robado que parecía eterno. Pero en medio de esa vorágine, un ruido inesperado interrumpió nuestra intimidad. Era Álvaro, tambaleándose, intentando entrar en la tienda. Su respiración era pesada, y su voz, aunque apagada, cargada de confusión. «Natalia, ¿estás aquí?», preguntó con un hilo de voz, como si no comprendiera dónde estaba. Sentí una punzada de culpa y miedo. Mario me miró, y sin necesidad de palabras, supimos que debíamos calmar la situación. Lo ayudamos a recostarse, y aunque su estado no era el mejor, su presencia cercana me recordaba la complejidad de lo que estaba haciendo. Mientras él dormía torpemente, Mario y yo nos miramos, conscientes de que esa noche había cruzado una línea que no habría vuelta atrás. Sin embargo, una parte de mí ya anhelaba descubrir qué más ocultaba ese juego peligroso que acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por la pequeña abertura de la tienda, iluminando el rostro adormilado de Álvaro, que aún mostraba signos de la noche anterior. Me desperté con una mezcla de emociones confusas, culpa, nerviosismo, pero también una extraña sensación de poder. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? ¿Podría haber evitado todo esto? Mi mente no dejaba de repasar cada instante, cada gesto, cada susurro. Mientras Álvaro dormía profundamente, Mario preparaba un café en el exterior, con esa tranquilidad que solo tienen los que saben que han ganado una batalla silenciosa. Yo me levanté con cuidado para no despertar a mi marido, y me miré en el pequeño espejo que siempre llevo en mi bolso. Mi cabello estaba despeinado, y mi rostro sin una pizca de maquillaje, pero había algo en mi mirada que no reconocía del todo, una mezcla de desafío y deseo. Pensé en cómo podría haber terminado todo de otra manera. Quizás si hubiera sido más fuerte, habría dicho no a Mario, habría defendido mi matrimonio y la confianza que Álvaro había depositado en mí. Pero también entendí que esa noche había sido un despertar, una revelación de deseos y emociones que llevaba tiempo reprimiendo. La sensación de haber cruzado un límite estaba ahí, pero no podía negar que, en el fondo, había disfrutado de cada momento. Me sentí atrapada en un torbellino del que no sabía cómo salir, y la incertidumbre sobre lo que vendría después me mantenía en vilo. Álvaro, aunque dormía, ya no era el mismo hombre que había dejado esa tarde en la ciudad, y yo, aunque casada, había descubierto una parte de mí que no sabía que existía. Mientras me sentaba junto a Mario, que me sonreía con complicidad, supe que nada volvería a ser igual. Y aunque el remordimiento intentaba colarse en mi pecho, una parte de mí ansiaba la próxima aventura, el próximo juego prohibido que me llevaría aún más lejos. ¿Cómo podría enfrentarme a Álvaro? ¿Y qué pasaría si él descubriera la verdad? Las preguntas me dejaban sin aliento, pero también me mantenían despierta, atrapada en un dilema imposible. Justo cuando creía que la tensión entre nosotros no podía aumentar más, la historia dio un giro que nunca imaginé. Mientras Mario y yo compartíamos aquel café al amanecer, la tranquilidad se rompió por un sonido inesperado, el crujido de ramas que venían desde el camino por donde habíamos llegado, seguido de pasos apresurados. Mi corazón se aceleró y miré hacia la entrada del campamento, sin saber qué esperar. Para mi sorpresa, apareció Clara, la hermana pequeña de Álvaro, una joven de 25 años, con cabello rizado y ojos verdes que siempre irradiaban curiosidad. Vestía unos vaqueros ajustados y una camiseta sencilla, pero la forma en que caminaba, segura y decidida, hacía que pareciera mucho más que una simple visitante.
Nadie le había dicho que estábamos allí. Su llegada era completamente inesperada. Clara nos miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, y no tardó en notar el ambiente extraño que se respiraba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz firme, pero con un dejo de preocupación. Mario y yo intercambiamos una mirada rápida, sin saber cómo responder. Intenté mantener la calma mientras Álvaro seguía dormido en la tienda, ajeno a la presencia de su hermana. Ella se acercó sin miedo, y con una sonrisa irónica, comentó: Álvaro no me dijo que habría una fiesta aquí esta noche. Haciendo un gesto hacia la tienda donde Mario y yo estábamos. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué iba a hacer Clara? ¿Se lo contaría todo a Álvaro? ¿O estaba tramando algo mucho más complicado? En ese instante, comprendí que la noche de pesca que había empezado como una aventura inocente, se estaba convirtiendo en un juego mucho más peligroso y complicado, con consecuencias que aún no podía imaginar. La llegada de Clara no solo era una sorpresa, era un verdadero terremoto que amenazaba con destruir todo lo que conocía. La tensión en el aire era palpable mientras Clara se acercaba con paso firme, sus ojos verdes brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación que me hizo sentir vulnerable. Mario intentó tranquilizarla con una sonrisa, pero en su rostro se notaba la misma incertidumbre que me recorría a mí. No podíamos permitir que esta visita inesperada se convirtiera en un desastre. Clara se detuvo a pocos metros de nosotros, y con voz baja pero firme, preguntó: ¿qué está pasando realmente aquí? Su mirada se clavó en mí, como buscando una respuesta que no estaba preparada para dar. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba, y por un instante, una oleada de miedo me paralizó. Sabía que si decía la verdad, todo se desmoronaría; si mentía, el riesgo de ser descubierta aumentaría. Decidí tomar la iniciativa, intentando sonar segura y despreocupada. Solo estamos descansando un poco después de pescar, Clara. No hay nada de qué preocuparse. Pero ella no parecía convencida. No es la forma en que Álvaro me describió la pesca con sus amigos, replicó, con una sonrisa irónica. ¿Estás segura de que no pasa nada más? Mario, viendo que la situación podía salirse de control, intervino con calma. Clara, solo queríamos pasar un buen rato. No hay secretos ni problemas aquí. Pero la joven no se dejó engañar. Voy a quedarme un rato, anunció. Prefiero ver con mis propios ojos qué está pasando. Su presencia cambiaba por completo la dinámica del campamento. Álvaro seguía dormido, sin saber que su hermana había llegado y que entre nosotros se tejía una red de mentiras y secretos. Mientras Clara se acomodaba cerca del fuego, yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La aventura que había comenzado como una simple excursión de pesca se había convertido en una trampa en la que yo misma me había encerrado. Y lo peor era que no sabía si podría salir indemne de ella. La noche apenas comenzaba, y el peligro acechaba en cada sombra. La noche se volvió un fuego incontrolable, una tormenta de emociones que amenazaba con consumirnos a todos. Clara, con su presencia inesperada, había encendido una chispa que nadie pudo apagar. Sus ojos, tan incisivos y llenos de sospecha, parecían atravesar cada mentira y cada silencio que intentábamos mantener. La tensión creció hasta rozar el límite de lo insoportable. Mario y yo intercambiábamos miradas furtivas, conscientes de que cada movimiento podía ser observado y juzgado. Álvaro, todavía medio dormido y aturdido por el alcohol, apenas era un espectador inconsciente de aquel drama que se desarrollaba a su alrededor. Pero Clara no se conformaba con simples apariencias. Sus preguntas eran cuchillos afilados que cortaban la piel de nuestra falsa tranquilidad. Las horas pasaban lentas, y el fuego del campamento crepitaba como un monstruo hambriento, reflejando en sus llamas la intensidad de lo que estábamos viviendo. Cada palabra, cada gesto, se cargaba de una electricidad peligrosa. Sentí que el peso de mis decisiones me aplastaba, que la red de mentiras que había tejido se estaba estrechando alrededor de mí como una prisión sin salida. De repente, en medio de ese caos silencioso, Clara dio un paso que nadie esperaba. Se levantó con determinación y, con voz firme, anunció que había encontrado algo que cambiaría todo. No dijo qué, pero su mirada letal dejó claro que nada volvería a ser igual. Sentí un vértigo helado recorrer mi espalda, como si el suelo se abriera bajo mis pies. El campamento, que hasta entonces había sido un refugio,
se convirtió en una trampa mortal, un escenario donde la verdad y la traición se enfrentaban en un duelo sin cuartel. Y yo, atrapada en medio de ese torbellino, comprendí que la noche más larga de mi vida apenas estaba comenzando. La pregunta que me quemaba por dentro era una sola: ¿podría sobrevivir a lo que estaba por venir? El silencio que siguió a las palabras de Clara fue ensordecedor. Todos nos quedamos paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante crucial. Mario me miraba con una mezcla de desafío y preocupación, mientras Álvaro, aún aturdido, intentaba comprender qué estaba pasando a su alrededor. La oscuridad de la noche parecía cerrarse sobre nosotros, envolviendo cada rincón del campamento en un manto de incertidumbre y miedo. Clara avanzó hacia el centro del círculo de luz que proyectaba la hoguera, y con una voz firme y decidida, comenzó a narrar lo que había descubierto. Sus palabras eran cuchillas afiladas que desgarraban la apariencia de normalidad que habíamos intentado mantener. Reveló secretos que ninguno de nosotros imaginaba que saldrían a la luz esa noche, verdades ocultas bajo capas de mentiras y silencios. Sentí un nudo en la garganta, y por un momento, todo el mundo pareció girar a mi alrededor. Mi corazón latía desbocado, y las imágenes de aquel día, de las decisiones que había tomado, se atropellaban en mi mente. Comprendí que había cruzado un punto sin retorno, que no habría manera de volver atrás ni de reparar el daño causado. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, Clara hizo una pausa y miró directamente a mis ojos, con una sonrisa enigmática y un brillo que no supe interpretar. «Esto es solo el principio», susurró. «Hay cosas que ni siquiera Álvaro y tú imagináis». La noche quedó suspendida en ese instante, cargada de promesas oscuras y misterios sin resolver. Sabía que el camino que se abría ante mí sería peligroso y lleno de desafíos, pero también que no podía escapar. Mientras las llamas de la hoguera se apagaban lentamente, una pregunta quemaba en mi alma: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger lo que aún quedaba de mi vida? El juego había cambiado para siempre, y yo estaba atrapada en su tormenta, sin saber si saldría viva.